Hay historias que el sistema quiso silenciar, bandas que encendieron el fuego, pero que fueron enterradas bajo el peso de la industria. En este canal las sacamos del olvido. Aquí no hay modas, no hay filtros, no hay miedo. Exploramos lo que nadie te cuenta, lo que no suena en la radio, lo que incomoda, lo que ruge, lo que quema. Esto es Raíces del Metal IA, y acá el fuego no se apaga jamás. Algunas bandas nacen para entretener. Otras nacen para confrontar. Exacto. Hoy vamos a meternos con una de esas, del segundo tipo, Warrior Soul. Warrior Soul. Finales de los 80, principios de los 90. Rock duro, sí, pero con un mensaje. Muy político, muy directo. Una actitud que chocaba de frente con el sistema. Tenemos varios textos que detallan esa carrera, bastante turbulenta por lo que se lee. Muy turbulenta. La idea es entender de dónde salieron, cómo fue ese encontronazo con la industria, con Geffen Records sobre todo, y cuál era su mensaje, qué querían decir. ¿Y por qué al final parece que lo silenciaron, no? O al menos eso sugieren las fuentes. Hay como una tensión ahí, entre lo que pudieron ser y lo que, según dicen, fue un sabotaje. Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa cuando una banda dice, mi mensaje primero, el éxito después? Pues parece que Warrior Soul pagó caro por decir ciertas cosas. A ver, exploremos esa historia. El origen. El centro de todo es Gary Clark. Él venía de Detroit, había tocado batería en bandas punk, como el Seven, luego se fue a Nueva York y se metió en el mundo del performance art. Interesante. Del performance a liderar una banda de rock. Sí, y con una meta clara. Se propuso armar la mejor banda del mundo, en 6 meses. Una locura. ¿Y lo logró? Bueno, digamos que avanzó rápido. En 9 meses ya tenían un contrato firmado. Y no con cualquiera, sino con Geffen Records. Un peso pesado. ¡Wow! 9 meses. Eso es rapidísimo. Sin peros, ¿Geffen no pidió nada? Ah, claro que sí. Geffen pidió cambios. Clark tuvo que rearmar la banda. Se quedó con Pete McClanahan en el bajo, pero tuvo que buscar nueva gente. Entraron John Rico en la guitarra y, ojo, Paul Ferguson, el baterista original de Killing Joke. Un buen fichaje ese. Sí, pero aquí empieza, digamos, la primera polémica fuerte. Clark contó después que Geffen no quiso guitarristas afroamericanos en la banda. ¿Cómo? ¿Por qué? Según Clark, para no molestar o hacer sombra a Guns N' Roses, que eran la joya de la corona de Geffen en ese momento. Madre mía. Empezamos bien. Eso ya te dice mucho de la relación que vendría después. Totalmente. Bueno, con esa formación graban su primer disco, Last Decade Death Century, en 1990. ¿Ya qué sonaba eso? Lo llamaron acid punk. Imagínate, hard rock potente con la crudeza del punk y toques psicodélicos. Y las letras, pura dinamita social y política. Dame ejemplos. Títulos como I See the Ruins, The Losers, Downtown, 4 More Years. Muy críticas. La prensa especializada lo recibió bien, fíjate. Sí. Sí, y hasta giraron con Metallica. Clark en vivo, además, era pura intensidad, un frontman total. O sea, empezaron con buen pie, a pesar de esa tensión inicial con el sello. Relativamente. Pero esa línea crítica se mantuvo o incluso aumentó en el siguiente disco. Drugs, God and the New Republic, de 1991. Ese mismo. Cambiaron de baterista, entró Mark Evans, y el mensaje se volvió, si cabe, más anarquista. Críticas a la hipocresía religiosa, al militarismo. Temas potentes como The Wasteland, ¿no? Exacto, Hero también. Hasta versionaron Interzone de Joy Division, que ya te da una pista del tono. Y siguieron girando, esta vez con Queen's Reach. Parecía que iban para arriba, pero... Pero ahí empezaron a no encajar en ningún lado. Demasiado glamurosos o rockeros para la escena alternativa que explotaba. Y demasiado políticos, demasiado contestatarios para el hard rock más comercial. Quedaron en tierra de nadie. Y eso, imagino, no le gustó a Geffen. Para nada. Y la cosa explotó con el tercer álbum,
Salutations from the Ghetto Nation, en 1992. El título ya es una declaración de intenciones. Y el contexto ayudaba. Los disturbios de Los Ángeles, las elecciones. El ambiente estaba caldeado en Estados Unidos. Y las letras reflejaban eso. Absolutamente. Ghetto Nation, punk and belligerent eran mordaces incendiarias. Cory Clark ya no se cortaba un pelo y empezó a criticar a Geffen públicamente. Ahí la relación se rompió del todo, supongo. Sí, ya no había vuelta atrás. Clark se sintió atrapado, saboteado por el sello y decidió, devolver el golpe. ¿Cómo? Intentaron irse a Elektra Records, negociar una salida, pero Geffen dijo que no. Entonces, para el siguiente disco, Chill Pill de 1993, hicieron algo radical. Cuenta. Tenían asignado un presupuesto de unos $250,000, pues usaron solo $10,000. ¿Qué? ¿Y qué entregaron? Un disco deliberadamente raro, experimental, psicodélico, casi un sabotaje artístico para que Geffen lo soltara. ¡Qué jugada! ¿Y funcionó? Para irse de Geffen, sí. El disco fue un fracaso comercial y de crítica, que quizá era lo que buscaban en parte. Geffen lo sacó, pero ya era guerra abierta. Clark llegó a acusar directamente a la jefa de prensa del sello, Bryn Bridental, de boicotearlos activamente. Y en 1994, Geffen los despidió. Fin del contrato. Pero, ¿y la banda? ¿Sobrevivió a eso? A duras penas. Hubo fractura interna también. Echaron al guitarrista John Rico, Cory se autoproclamó cyberpunk. Hubo cambios. Entiendo. Libres de la multinacional, pero golpeados. ¿Qué hicieron entonces? Reclutaron nuevos músicos, guitarristas como Alexander Arundel y Chris Moffett, otro baterista, Scott DuBois, y sacaron The Space Age Playboys entre el 94 y el 95, ya en un sello independiente. ¿Cambió el sonido? Sí, se volvió más rápido, más poncarra todavía, con letras sobre temas cyberpunk, decadencia, rocket engines, let's get wasted. ¿Y cómo fue recibido? Aquí viene lo curioso. En Europa tuvo cierto éxito. Hicieron giras importantes, tocaron en festivales grandes como Dynamo, Donington. Se dice que influyeron bastante en bandas de sleaze rock escandinavas, como Backyard Babies. ¿Y en Estados Unidos? Indiferencia casi total. Nada. La banda no aguantó mucho más. A finales del 95 hubo otra desbandada de miembros clave y se disolvieron. Un final un poco triste para tanta lucha. Bueno, salió un recopilatorio de rarezas en el 96, Odds and Ends, y Clark siguió con otros proyectos, pero parecía el fin de Warrior Soul. Pero sabemos que no fue el final definitivo, ¿verdad? No, para nada. Hubo un silencio largo, pero en 2007 Cory Clark decidió resucitar Warrior Soul, con músicos nuevos, claro. ¿Y volvieron a la carga? Sí, sobre todo en Europa. Empezaron a girar de nuevo por allí y a sacar discos de forma independiente. Manteniendo el mismo espíritu. Totalmente. Discos como Destroy the War Machine, Stiff Metal Finger, con temas sobre el movimiento Occupy, y más reciente Out on Bail en 2022. Y en ese último disco hay una canción que se llama Cancelled Culture, un dardo directo a Geffen y a toda esa historia. Es increíble cómo mantiene esa narrativa, esa lucha contra lo que él considera que fue un intento de borrarlo del mapa. Exacto. Las fuentes lo pintan como un caso muy atípico. Una banda que puso el mensaje por delante de todo. Fama, dinero, lo que fuera. Y dejaron huella, aunque fuera más underground. Mencionaste a The Almighty, Backyard Babies. Sí, tuvieron su influencia. Y Cory Clark quedó como ese frontman con contenido político, algo que no siempre abunda. Él sigue insistiendo en que los vetaron, que los borraron, y medios como Decibel Magazine, tiempo después, les han dado cierta reivindicación. Llama mucho la atención esa diferencia tan marcada. En Europa, banda de culto; en Estados Unidos, casi olvidados. Es muy significativo, sí. Quizá el mensaje caló de otra manera fuera. Lo más fuerte, quizás, es escuchar esas letras antiguas sobre corrupción, desigualdad, manipulación, y ver lo vigentes que suenan hoy. Casi proféticas, ¿verdad? Aunque las fuentes dicen que el propio Clark lamenta que sigan siendo tan relevantes. O sea, preferiría que el mundo hubiera cambiado más. Al final, su victoria, si se puede llamar así, fue esa integridad, no doblegarse. Exacto. Una historia sobre mantenerse fiel a uno mismo, cueste lo que cueste. Te deja pensando.
Sí, te deja pensando en cuántas voces así se quedan por el camino porque no encajan en el molde. Un tema denso. Y si esta historia te llegó, si te hizo pensar, bueno, ya sabes qué hacer. Deja tu marca, dale like, comparte, comenta, suscríbete. Queremos seguir desenterrando estas historias. Historias que la industria a veces prefiere olvidar. Porque Raíces del Metal IA no es solo un canal. Es un grito que el algoritmo no podrá callar, Nos vemos en el próximo capítulo. si no nos silencian antes.